Sobre la propiedad intelectual en la producción y comercialización de semillas. Para ello tenemos en esta ocasión, y le recibimos como siempre muy gentil, a la ingeniera agrónoma Estela Ojeda, gerente general del Instituto de Biotecnología Agrícola, más conocida como INBio. Ingeniera, gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias a ustedes, buen día. Bueno, un tema que me parece más que interesante, teniendo en cuenta en las diversas investigaciones y por supuesto los diferentes productos en materia de semillas que van sacando desde INBio en general. Realmente es así, es un tema muy importante, es muy importante para el desarrollo agrícola, entender un poco la propiedad intelectual que existe sobre las variedades vegetales. Ya, vamos a ir siguiendo ciertos ítems que me parecen muy buenos, ingeniera, que pueda ir desarrollando. Usted que es especialista en el tema y más que nada por su cargo que tiene en INBio, tenemos que hablar un poco acerca del fitomejoramiento de las plantas. ¿Qué entendemos con eso? Bueno, como un poco lo que fito es planta, ¿verdad? Mejoramiento es el mejoramiento de las plantas con un objetivo, ¿verdad? Para lo cual hay métodos de mejoramiento y hay herramientas. Hoy, por ejemplo, hoy las biotecnologías, todo el manejo de los genes, por ejemplo, son herramientas del fitomejoramiento, es decir, mejorar las plantas para obtener un producto. Ya, y me parece, por lo que usted está narrando también, eso es más que importante cuando trasladamos directamente, de hecho va muy relacionado y nace de la agricultura. Realmente es así, ¿verdad? O sea, el fitomejoramiento en realidad nace hace, dice la historia, 10.000 años atrás, ¿verdad? Cuando el hombre recoge, él siempre, sabías que siempre era nómada, entonces del momento que el hombre percibe que al echar una semilla al suelo, ¿verdad? Eso genera una planta, ahí se inicia la agricultura y ahí también se inicia el fitomejoramiento y con el tiempo eso se va estructurando más y dentro, digamos, del proceso productivo se van definiendo roles de los diferentes actores, ¿verdad? El fitomejoramiento, o sea, el que hace mejoramiento, ya sea un productor, ya sea una empresa, una institución, quien sea, digamos, se fija un objetivo de qué quiere lograr, ¿verdad? Qué sé yo. Por ejemplo, nosotros en nuestro programa de soja queremos variedades con resistencia a roya, entonces el programa y el trabajo del mejoramiento del proceso va buscando ese objetivo. Ya, y para ello tenemos que sí hablar de propiedad intelectual y la protección de ello, ¿no? Realmente es así porque el mejoramiento, el resultado del mejoramiento es fruto del intelecto, digamos, de las personas o de las instituciones que hace eso. Además, digamos, para tener una nueva variedad vegetal, no solo es intelecto, sino son recursos financieros, recursos productivos, todo eso se invierte, digamos, para tener una variedad, además del tiempo. Ya, y si el conocimiento, descubrir algo en materia de plantas, por ejemplo, o de agricultura, ¿cuál es la relación que se tiene con ello? Bueno, mira un poco, vamos a definir. La propiedad intelectual a veces es un bien económico, es decir, propiedad intelectual es un bien, ese bien a veces es intangible y otras veces es un bien físico, ¿verdad? En que, digamos, si está dentro de un marco legal y es reconocido por una ley para que tenga un valor legal, digamos, puede ser explotado por el dueño de esa propiedad intelectual. Entonces, dentro de las, digamos, variedades en el mejoramiento vegetal, hoy tenemos dos propiedades intelectuales que están un poco metidas o que vienen sobre una variedad. Por un lado tenemos el derecho del obtentor, que es digamos, una propiedad intelectual que protege a toda esa nueva variedad que se desarrolla. Y tenemos en algunos casos los productos de la biotecnología, por ejemplo, los eventos transgénicos, que no es algo natural, sino también es
es el producto, digamos, del intelecto, de un desarrollo. Entonces eso está protegido por patentes. Entonces, en una planta, en una variedad tenemos dos propiedades intelectuales, una el derecho al obtentor y el otra las patentes. ¿Y nuestro marco jurídico cómo está al respecto, ingeniera? Bueno, mira, nosotros primero tenemos un marco internacional, ¿verdad?, que regula la propiedad intelectual. Tenemos el ADPIC, que es el Acuerdo de Derecho sobre Propiedad Intelectual relacionado al comercio, que es un acuerdo que está dentro de la OMC. Ese es un marco, ¿verdad? Y después tenemos un acuerdo específico que es directamente para las variedades vegetales, que es el Convenio Internacional para las Obtenciones Vegetales, UPOV. Ambos son convenios internacionales que nosotros lo bajamos a nuestra legislación nacional, es decir, ambos tenemos aprobados por leyes, ¿verdad? Tanto el de la OMC, tenemos una ley la cual nosotros aprobamos y se introduce en nuestro marco legal, y el acuerdo UPOV también tenemos una ley, una es la 440 del 90, la otra es 988 del 96, la de UPOV, ¿verdad? Esos son los marcos internacionales. Y después tenemos nuestras leyes, digamos, nacionales. En lo que hace al derecho al obtentor, tenemos la ley 385/94 de protección, la ley de semillas y protección de cultivares, así es su nombre, regula todo el proceso de producción y comercialización de semillas y también la propiedad intelectual de las variedades. Y luego bajo eso tenemos decretos y tenemos resoluciones, ¿verdad? Entonces tenemos ese marco que nos regula cómo proteger las variedades, cuál es el mecanismo, cuál es el procedimiento, cuál es el alcance de la protección, ¿verdad? Ingeniera, habló del derecho del obtentor. ¿Qué entendemos por ello? Bueno, el derecho al obtentor es uno de los tipos de propiedad intelectual, es lo que, digamos, protege las variedades vegetales, a las que le llamamos las obtenciones vegetales, y consiste en someter a la autorización del obtentor, es decir, el obtentor es a quien el organismo de aplicación reconoce como dueño de una variedad, ¿verdad? Entonces consiste en someter a su autorización la producción y la comercialización. Es decir, uno si quiere producir o comercializar una variedad que está protegida, tiene que pedirle autorización al obtentor. Esa autorización, digamos, las condiciones de esa autorización es un acuerdo entre partes. El proceso es solicitar esa autorización. Entonces, eso es el derecho del obtentor. Entonces, por ello siempre es recomendable realizar, por ejemplo, precautelar esto, ¿no? Por cada descubrimiento o por cada obtención, por cada descubrimiento que se tiene, hay que proteger esto, ¿no? Realmente eso es importante, la protección, y es importante también entender la importancia que tiene la protección, claro, digamos, en la parte de la agricultura. ¿Por qué? Porque la propiedad intelectual, ¿qué es lo que hace? Es un incentivo a la investigación y a la inversión en un área específica. Nosotros somos un país agrícola, entonces proteger las variedades vegetales hace que se incentive a que haya más mejoramiento, ¿verdad? Y tengamos mejores variedades, ¿verdad? Solucionando más problemas o produciendo mejor o más rendidoras. ¿Cómo uno, digamos, respeta el derecho al obtentor o cómo permite que el mejoramiento siga, ¿verdad? Es a través de la compra de una semilla, ¿verdad?, que ha sido producida dentro de un sistema legal de semillas. ¿Por qué? Porque al comprar la semilla, parte de la venta de esa semilla vuelve al obtentor, que le permite invertir para seguir haciendo mejoramiento. A raíz de las diferentes investigaciones que vienen realizando
ingeniera, desde envío, tanto en nuestro país como en otros países, por citar a Brasil. También hay que hacer el registro en Paraguay y también en Brasil, o cuál es el procedimiento una vez que se consigue una variedad. Realmente es así. Nosotros no tenemos un sistema regional. La propiedad, o sea, el reconocimiento de la propiedad intelectual es territorial. Es decir, Hay que hacerlo en los diferentes en países. los diferentes países, pero digamos, para ser reconocido tiene sus condiciones, ¿verdad? O sea, una variedad, por ejemplo, una variedad nuestra, hagamos un ejemplo que tenemos aquí, que hemos protegido y empezado a comercializar en un año, ¿verdad? Si queremos proteger, por ejemplo, en Brasil o en Bolivia o en cualquier otro país, tenemos 4 años para proteger. ¿Por qué? Porque hay un requisito que las variedades para ser protegidas tienen que cumplir, que es la novedad, además de otros 4 requisitos que tienen, que son la distinguibilidad, la homogeneidad, la estabilidad y tener una denominación. Es decir, son 5 condiciones que una variedad debe cumplir para ser protegida. Bueno, a mí me parece muy importante eso que ha marcado, porque si no reúne esas condiciones que usted está mencionando, no se puede registrar, ¿no? No, si no reúne esas condiciones, no se puede proteger. Pero si reúne esas condiciones, ¿verdad? Una protección no puede rechazarse. Claro. O sea, tiene que, o sea, reunir demás, digamos, requisitos. Cada país a veces pone los requisitos administrativos, por ejemplo, representación legal, todo eso. Digamos, esos son requisitos administrativos, pero los requisitos, las condiciones para la protección son estos 5 que te había comentado. Y en materia de tiempo, digo, cuando uno va a registrar el procedimiento administrativo, burocrático, por llamarlo así, en nuestro país, o su experiencia también en Brasil o en otros países también de la región, ingeniera, ¿son procedimientos rápidos o tiene su tiempo, demora? Y eso depende de cada país y de su legislación, ¿verdad? Aquí, como te dije, son 5 los requisitos que tiene que cumplir una variedad: la distinguibilidad, la homogeneidad, la estabilidad. Estos son requisitos técnicos, ¿verdad? Después tenemos la novedad, que está relacionado a la fecha de comercialización y tener una denominación. Algunos países hacen ensayos previamente a la protección por sí mismos, donde, digamos, se comprueba estos requisitos técnicos que le llamamos el DHE, distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad. Entonces, eso hace que se retarde un poquito más. Aquí el proceso es un proceso de declaración jurada, ¿verdad? Se presentan los documentos, se presenta un formulario, hay un proceso de declaración jurada, interviene un comité. Generalmente puede tardar, dependiendo, de 2 a 6 meses, dependiendo, ¿verdad? Y en los ensayos de DHE, digamos, son posteriores, es decir, en la ley da la posibilidad que se proteja y después la autoridad corrobore esos datos, ¿verdad? Si son reales, si no son, entonces pueden perder la novedad. O sea, hay algunas condiciones también para perder la novedad. ¿Sí? No todo lo que se otorga permanece, ¿verdad? Claro. También. Y también la protección, toda protección tiene un plazo de tiempo. Claro, eso le iba a preguntar, si eso hay que volver a registrar después de un periodo de 5 a 10 años, ¿hay que renovar o no? ¿O eso ya queda? No. Cuando se reconoce la propiedad de una variedad, se reconoce a un obtentor de una variedad, el plazo de concesión de la protección es de 15 años para especies agrícolas, entonces soja, trigo, algodón, maíz, 15 años. Para especies forestales es de 18 años, eso es lo que dice hoy nuestra legislación. Entonces, si pasado esos 15 años, digamos, hoy una variedad de soja muy poco tiempo tiene, digamos, vida en el mercado, de 4 a 5 años, no son muy usuales las variedades que están. Tenemos algunos casos más años, ¿verdad? Pero es un recambio rápido de nuevos materiales. Si pasado esos 15 años uno se mantiene, entonces la variedad queda de uso público, es decir, lo puede usar cualquiera sin solicitar autorización al obtentor. ¿Y pasado ese tiempo? Pasado ese tiempo. Bueno, excelente. Ingeniera, gracias por estar aquí compartiendo este espacio y por poder hablarnos acerca de la propiedad intelectual en nuestro país en materia
de comercialización también de semillas y otras variables. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, nos vemos próximamente, vamos a hablar Sí. de otro tema que están realizando, otros trabajos que están realizando en Brasil. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Así pasaba entonces la ingeniera Estela Ojeda, gerente general del Instituto de Biotecnología Agrícola INBio.